Buenos días, queridos alumnos. En este vídeo vamos a comenzar el bloque 2, que se llama La Edad Media, tres culturas y un mapa político en constante cambio. En él vamos a estudiar cómo fueron los siglos de la llamada Edad Media en los territorios de la península ibérica, y estará dividido en dos partes. Por un lado, la presencia musulmana o al-Ándalus. Por otro lado, la aparición de los reinos cristianos. Este vídeo va a ser el primero sobre al-Ándalus y va a tratar concretamente sobre el siguiente epígrafe. 2.1 Al-Ándalus, la conquista musulmana de la península ibérica, Emirato y Califato de Córdoba. Vamos a estudiar el nacimiento de Al-Ándalus, nombre que se le da a los territorios de dominio musulmano islámico en la península ibérica a lo largo de la Edad Media. Veremos cómo fue la conquista musulmana, pero antes, para ponernos en contexto, vamos a repasar brevemente qué es el Islam, su nacimiento y cómo llega hasta la península. Como recordaréis, el Islam es una religión monoteísta, fundada por Mahoma en la península arábiga hacia el siglo VII. Hay que entender que la península arábiga en estos momentos estaba poblada principalmente por tribus nómadas politeístas. Mahoma pertenecía no obstante a una familia de comerciantes de la Meca, ciudad en la que nació en el año 570. Cuando tiene 40 años, en el año 610, se le aparece el arcángel Gabriel y le encomienda la misión de difundir una nueva religión que le está revelando. Esta religión se basa en la adoración a un único Dios, Alá, y el seguimiento de una serie de preceptos. Aunque Mahoma empezará a expandir esta religión, su monoteísmo pronto va a chocar con el politeísmo que predominaba en la Meca, desatando tensiones que hacen que tenga que huir a Medina en el año 622. A esta huida se la conoce como la Égira, que marca el comienzo del calendario musulmán. Y en esta ciudad, Mahoma va a empezar a consolidar y expandir sus dominios. Cuando Mahoma muere en el 632, había logrado convertir y conquistar casi toda la península arábiga. Sus sucesores, los califas, van a continuar la expansión política y religiosa por Oriente Medio, Egipto, Persia y el norte de África. Y de esta manera, a principios del siglo VIII, los musulmanes están a las puertas de la península ibérica. Recordamos que a la llegada de los musulmanes a la península ibérica, ésta se encontraba gobernada por la monarquía visigoda, una monarquía muy débil e inestable. En el año 710 o 711 muere el rey Witiza y le va a suceder Rodrigo. No obstante, Rodrigo no fue capaz de imponerse, sino que buena parte de la nobleza se aglutinó en torno a Agila, otro pretendiente y de hecho hijo de Witiza, contra los que se enfrentó en una guerra civil. Para conseguir derrotarle, los enemigos de Rodrigo y Agila se pusieron en contacto con Musa, que era el gobernador musulmán del norte de África. Musa va a enviar a Tarik, un general al frente de un ejército, y este se va a enfrentar a Rodrigo en la batalla del Guadalete en julio de 711. En esta batalla, Rodrigo es derrotado y muere, lo que va a suponer la descomposición del reino visigodo. Vamos a ver que la conquista musulmana es muy rápida. Si en el 711 estaban en Guadalete, en el 718 ya han conquistado prácticamente toda la península ibérica y en el 719 ya cruzan hacia la Galia para conquistar Narbona. Esta rapidez se va a deber principalmente a tres causas. En primer lugar, a la dinámica o el ritmo expansivo que llevaba el Islam, y es que desde la muerte de Mahoma en 632 venían conquistando tierras a una gran velocidad, sobre todo impulsados por la idea de yihad o guerra santa que les llevaba a expandir su nueva religión. Por otro lado, es cierto que el reino visigodo ya hemos visto que era muy débil, por lo que no opuso prácticamente resistencia a la muerte del rey Rodrigo. Y finalmente, muchas poblaciones y muchos nobles van a firmar acuerdos de capitulación con los musulmanes para que a cambio de aceptar estos nuevos dominadores se les respetasen, se les aceptasen sus privilegios. Como ya hemos dicho, a partir de la conquista, la península ibérica va a ser llamada Al-Ándalus por los musulmanes. Y con ese nombre nos vamos a referir a los distintos territorios que queden bajo dominio musulmán a lo largo de la Edad Media. De esta manera, Al-Ándalus se integra en el Imperio Islámico o Califato Omeya de Damasco. Va a recibir el nombre de Califato porque está dirigido por un califa, que es considerado el líder absoluto de toda la comunidad musulmana. El término califa en árabe significa sucesor, ya que se considera un sucesor directo de Mahoma. Omeya es el nombre de la familia que gobierna en estos momentos el califato
y que tiene su capital en la ciudad de Damasco. El califato se va a dividir en varias provincias, llamadas emiratos, ya que cada una va a estar gobernada por un emir, y Al-Ándalus se va a convertir en un emirato dependiente del califato de Damasco con capital en Sevilla. Durante esta etapa, los musulmanes han conquistado la práctica totalidad de la península ibérica y van a intentar seguir expandiéndose hacia el norte. No obstante, se van a encontrar en la Galia, en la actual Francia, con el llamado Reino de los Francos, que dirigido por el mayordomo Carlos Martel, les va a derrotar en la batalla de Poitiers, lo que significará el repliegue musulmán. A mediados del siglo VIII tiene lugar un conflicto en la sede del califato, Damasco, que afectará a todo el mundo islámico. Los omeyas, la familia gobernante, habían dejado fuera del poder a todos aquellos que no fueran árabes, o sea, nacidos en la península arábiga, lo que provocó el descontento entre muchos musulmanes de otros orígenes, como sirios, egipcios, iraníes, etc. Esto supuso la rebelión en el 747 de la familia de los abasíes, que logró acabar con el último califa omeya en el poder, en el año 750. Así, Abul Abbas se convertirá en el primer califa de los abasíes, y temiendo que los omeya pudieran vengarse, decide tenderles una trampa. Invita al resto de la familia a un banquete con el objetivo secreto de asesinarles. Uno de los pocos supervivientes de la masacre es Abderramán, de 19 años, que huye hacia Occidente, a Magreb, en el norte de África, donde se hace con el apoyo de los aliados de su familia. Al frente de un ejército, llegará al Ándalus, donde va a derrocar al emir y se hace con dicho título. Así, Abderramán, ahora llamado Abderramán I, traslada la capital a Córdoba y rompe con el califato. No obstante, va a seguir reconociendo el predominio religioso del califa abasí, quien a su vez ha abandonado la capital de Damasco y se ha establecido en Bagdad. El Emirato de Córdoba va a ser un estado fuerte, pero Abderramán y los siguientes emires seguirán la política de dar principalmente el poder a los árabes, por lo que va a suponer la rebelión constante de distintos grupos como aristócratas, mozárabes o muladíes, a quienes estudiaremos más adelante. Durante los siglos 8, 9 y 10, los distintos emires de Córdoba tienen que luchar contra las continuas rebeliones que van surgiendo, hasta que en el 912 Abderramán, el octavo emir, suba al trono y consiga derrotar a todos los rebeldes. Estas victorias, unidas a la debilidad del califato de Bagdad, que a su vez está dividido en varios estados, llevan a que en el 929 Abderramán decide proclamarse a sí mismo califa de Córdoba. De esta manera rompe con toda la vinculación que tenía con el califato de Bagdad y se forma un nuevo estado muy fuerte por distintas razones. Por un lado, la estabilidad política y económica que logra Abderramán III da lugar a un periodo de gran riqueza. Por otro lado, el califa consolida un ejército poderoso que garantizará la superioridad militar del califato frente a los reinos cristianos de la península. Esto le va a permitir emprender las razias, pequeños ataques sorpresa con el objetivo no de conquistar tierras, sino de saquear sus bienes y riquezas. Finalmente, los califas invertirán todos esos recursos en el patrocinio de artistas y científicos para mostrar al resto del mundo cristiano y musulmán la grandeza de su califato. Veremos ejemplos de esta práctica conocida como mecenazgo más adelante. No obstante, el califato no va a durar mucho tiempo. Cuando llega al poder el tercer califa, Hisham II, en el 976, este tenía solo 11 años, por lo que se va a dejar influir mucho por varias figuras, entre las que destaca un militar llamado Almanzor, que significaba el victorioso por las campañas que había emprendido contra los cristianos. Almanzor, desde su puesto de visir, va a ir concentrando más y más poder en el califato, hasta el punto de que cuando muera en el 1002, Hisham II no va a poder controlar la situación, lo que supondrá el final del califato.